Bienvenidos, hermanos, nuevamente aquí, reunidos todos para adorar a Dios, para escuchar su palabra. Hoy día es un día especial porque pudimos compartir con los hermanos que vinieron de Argentina, agradecidos de que hayan venido, a Héctor, a María, a José, a Giovanna. Pudimos disfrutar de un momento hermoso, maravilloso, con toda la familia de la fe, momentos en los que pudimos edificarnos mutuamente, en donde el Espíritu de Dios nos acompañó a que reflejemos los frutos del Espíritu, de su Espíritu, porque es en la convivencia donde tenemos que ponerlos en práctica, porque es distinto estar de lejos, pero otra cosa es estar con ellos. La verdad que agradecemos a Dios que salió todo bien, fuimos y regresamos con bien, alegres, motivados para seguir la obra de nuestro Señor. Le queremos dar también la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales, saludar a nuestros pastores, a nuestros hermanos que están en diferentes partes del mundo y agradecerles mucho por las oraciones que nos fortalecen, porque somos ese cuerpo de Cristo que necesitamos esa ayuda espiritual a través de las oraciones. Hoy día vamos a continuar con el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy día nos toca el capítulo 2 y vamos a meditar del versículo 2 al versículo 13. Y los invito para que se pongan de pie en reverencia a la palabra, y dice así la palabra del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra, gracias porque tú nos bendices a través de tu evangelio. Gracias por manifestarte a través de tu Espíritu Santo, por haberlo dejado para que nosotros podamos entender y ser guiados en la verdad y poder ser obedientes a tu palabra. Que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón para siempre hacer lo bueno, para agradar siempre tu corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hechos 2 cumple con... Hechos 2 nos dice que Dios siempre cumple con sus promesas. Él prometió que al irse nos iba a dejar su Espíritu Santo, nos iba a dejar el Consolador, ¿no es cierto?
Y el Espíritu Santo nos iba a ayudar también, ¿para qué? Para capacitar a su iglesia. Vimos que la iglesia es global, ya no estaba enfocada solamente a una nación o pueblo, y ese pueblo era Israel. Ahora ya no iba a ser así. Ahora la iglesia iba a ser para todos aquellos que creyeran en Jesucristo y que lo reconocieran como su Señor y su Salvador. Y todas las personas de distintas nacionalidades podían tener acceso a eso, que recibieran a Cristo en su corazón. Esto empezó ¿en dónde? En Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos. Se dice que eran aproximadamente 120 los que estaban reunidos en el aposento alto. Y estos discípulos, estos hombres que estaban aquí, cumplieron lo que el Señor les ordenó. ¿Y qué les ordenó? Que se quedaran en Jerusalén, que no se dispersaran, para que así Él pudiera mandar su Espíritu Santo. Y estos 120 obedecieron esta orden. Vimos también que era necesario que estos discípulos debían estar unidos, en armonía, en paz, para que se manifieste el derramamiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no iba a llegar si los hermanos iban a estar peleándose, irritados, enojados. Se necesitaba un escenario adecuado para que llegue ese Espíritu. ¿Y qué era lo que cómo debíamos estar? ¿Cómo debían estar esos 120? Debían estar en un mismo sentir, con una misma mente, con un mismo corazón, con un mismo espíritu, para que sea derramado el Espíritu Santo. La enseñanza que nos dejó también el sermón pasado es que la vida cristiana no es para vivirla de manera aislada. Dios nos puso en familia, nos dio una familia, y el Espíritu Santo así va a poder obrar en nuestras vidas para poderlas transformar. La iglesia es para vivirla unidos, en un compromiso con Dios y en un compromiso los unos con los otros. Y se habló que los que viven así, con un compromiso con Dios, en un compromiso con los hermanos, cumplen el mandamiento de Dios, porque esto lo manda el Señor, el Padre Celestial, y lo debemos hacer. Y cuando lo hacemos, ¿Dios qué hace? Envía su bendición. Pero la vida cristiana no es para vivirla aisladamente, como lo decía, como muchos lo tienen como mala costumbre, que vienen cuando quieren a la iglesia, no se congregan, y es muy difícil que este tipo de cristianos puedan tener los frutos del Espíritu de Dios. Es difícil de que ellos tengan esa llenura del Espíritu Santo. Vayamos al versículo 2 y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El texto describe que de repente, dice, vino del cielo, imagínense, un fuerte estruendo como un viento que soplaba. Imagínense, estaban los 120 ahí reunidos y de repente suena un estruendo como un viento recio, dice. El viento a menudo simboliza la intervención divina de Dios. El Espíritu de Dios simboliza su aliento, vida, poder y soberanía divina. Por lo tanto, el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo, derramado en ese momento sobre los discípulos. No lo veíamos. Este mismo Espíritu que se ve manifestado aquí cuando los 120 estaban reunidos, es el mismo Espíritu que se
que se ve en Génesis 1, del 1 al 2, que dice: en el principio creó Dios a los cielos y la tierra dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, cuando la tierra estaba así desordenada, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios que se movía en ese momento es el mismo Espíritu que se estaba manifestando cuando estaban estos 120 discípulos. También tenemos otra manifestación que la encontramos en Génesis 1, 7, en donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, dice, un ser viviente. El Espíritu Santo se mueve aquí como el aliento que Dios sopló y le dio vida al hombre. Aquí nuevamente se ve el Espíritu Santo actuando, ¿no es cierto? Y este mismo Espíritu es el que está actuando en el aposento alto, cuando están reunidos estos hombres. Fue, dice, como un estruendo. Esto fue real. Esto no era película, no era una ciencia ficción. Tal vez ellos no podían tocar este estruendo, pero lo podían sentir, lo podían escuchar. Y fue algo que venía ¿de dónde? Venía del cielo. Fue algo que vino con poder. Era el Espíritu de Dios llenándolos de vida para poder, ¿qué? Para poderlos capacitar, para poder empezar su obra en la iglesia. ¿Qué podemos aprender de esto? Es importante notar que el Espíritu Santo fue derramado en estos discípulos, que no solamente llenó a ellos en sus corazones, sino que también llenó la casa donde estaban reunidos. ¿Y dónde estaban reunidos? En el aposento alto. Tu casa también puede ser llena del Espíritu Santo si nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Tu hogar va a estar llena de la presencia de Dios. Por lo tanto, procuremos siempre buscar la llenura del Espíritu Santo para tener la presencia de Él. Una vez que tenemos lleno de nuestro corazón del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. Después, debemos cuidarlo. Debemos cuidar nuestra relación con Dios. ¿Por qué debemos cuidarnos porque el Espíritu de Dios, que lo tenemos en nuestro corazón, porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, se puede entristecer cuando nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios, como lo dice Efesios 4, del 30 al 32, que dice: y no contristéis, dice, y no entristezcas, en otras palabras, al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítense, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, dice, gritería, maldicencia y toda malicia. Ante dice, debemos ser benignos unos con otros, debemos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Esto nos habla que nuestras conductas deben ser las mismas, deben cambiar, ¿no es cierto? Ya no podemos practicar las malas conductas que hacíamos antes, porque si nosotros nos portamos mal, el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón, ¿qué pasa cuando nos portamos mal? El Espíritu de Dios se entristece y empieza a llorar. Imagínense, niños, que Dios está viviendo en tu corazón y se portan mal. Si Dios está aquí, es un ser vivo, se entristece, sufre. Entonces, por eso debemos cambiar nuestras conductas. ¿Y de qué forma lo podemos hacer?
no volviendo a nuestras conductas pecaminosas, las cuales la Escritura las llama las obras de la carne y las enumera, como lo dice en Gálatas 5, vayamos a Gálatas 5 del 19, lo vamos a leer para que se lo aprendan. 5 del 19 al 21 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, eso. Este pasaje nos muestra que era necesario que ocurriera todo esto para poder renovar al pueblo de Dios, para capacitar a los discípulos y a todos los que creyeran en Cristo y todos aquellos que lo habían recibido como su Señor y Salvador. Era necesario que ocurra el derramamiento del Espíritu Santo para nosotros poder ser renovados, capacitados. Y aquí es como empieza la historia de la iglesia. Ahora nos vamos a sumergir en esta historia. Yo quiero que estén atentos de cómo comienza este movimiento que hasta ahora perdura, que la han querido eliminar, pero nadie la ha podido borrar del mapa. Este evento es fundamental para el nacimiento de la iglesia cristiana, porque ahora nosotros tenemos esa capacitación divina. Vayamos al versículo 3 y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego también es otro símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esta clase de fuego tiene relación con el juicio, con la purificación y con la santificación. Debemos resaltar que ni las lenguas, ni el fuego, ni el estruendo son tan importantes como la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque estas eran señales externas, pero el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, es algo permanente, no es algo pasajero. Es algo que si tú lo cuidas con consagración, cuando somos obedientes, el Espíritu Santo de Dios va a morar siempre acá. Pero ¿cuándo se va el Espíritu Santo? Cuando nos ponemos atrevidos, malcriados, cuando hacemos malas conductas. Entonces, Dios quiere capacitarnos para poder actuar como a Él le gusta. Y Él te cuidará. ¿Y Él nos cuidará de qué? De las falsas doctrinas, de que el dardo del enemigo nos ataque, y nos va a proteger en todo lugar donde vayamos. Y dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo no es exclusivo para ciertas personas, no es exclusivo para ti, Danile, o para la hermana Mari, no. Es para todos aquellos que quieran reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué se necesita para que el Espíritu Santo llegue a tu corazón? ¿Lo saben? No. Es que, en primer lugar, recibir a Cristo en tu corazón es que te arrepientas de tus pecados. Y Dios te hace hijo. Y si tú te arrepientes con todo tu corazón de una manera sincera, ¿qué es lo que hace? Recibes la presencia del Espíritu Santo y eres introducido en la iglesia. Y ahora estamos aquí, en la iglesia. Fuimos introducidos al cuerpo de Cristo.
No tienes que pasar, como decían en otras iglesias, como lo dicen, por retiros espirituales o que te impongan las manos y que te hablen en lenguas y te hablen un montón de incoherencias, o que te digan soplo sobre tu vida y eres lleno del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos esas cosas que hacen estas personas que no agradan el corazón de Dios. Más bien ellos son orgullosos, son símbolos carnales. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver ¿con quién? Con la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Así se manifiesta el Espíritu Santo, no hablando incoherencias, no hablando en lenguas, no haciendo actitudes que nos hacen sentir que somos especiales, que somos ungidos. La llenura del Espíritu Santo es vivir una vida de consagración a las cosas de Dios. Es vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Lo más importante y los que muchos rechazan es estar dispuestos al servicio, a la obra de Cristo. Muchos llegan a la iglesia, ¿para qué? Para ser servidos. Pero nosotros venimos a servir a Dios, ¿no es cierto? La llenura del Espíritu Santo se ve cuando una persona sirve a Dios. Y no con esto estamos diciendo que tú vengas todos los días a la iglesia y descuides tu hogar, descuides tu familia, descuides tu trabajo. Esto va por cultivar nuestra relación con Dios en tu diario vivir, que reflejes los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Ahora vayamos al versículo 4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es importante, es importante y vital entender que este evento fue único e irrepetible. Hay que tener cuidado de no confundir la presencia del Espíritu Santo con las manifestaciones externas, como les decía, que producen algo en los creyentes, señales que son más bien locuras, que empiezan a temblar, que empiezan a caerse en el suelo, que empiezan a hablar en lenguas. Estas actitudes vienen de sectas diabólicas, que vienen de África, que es el kundalismo, que son gente con espíritus inmundos. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es todo lo contrario. La llenura del Espíritu Santo trae paz, trae armonía, trae alegría, trae contentamiento. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios por medio de la fe en Jesucristo, Dios te perdona y te hace lleno de su Espíritu Santo, y viene en ti esa alegría, ese gozo, es algo interno que pasa en el corazón. No son manifestaciones externas, que estas manifestaciones son grotescas, son carnales y que alejan al Espíritu Santo de Dios. Dios te llena con los frutos del Espíritu y ahí empieza tu vida a cambiar. Cuando tú aceptas que Cristo entre en tu corazón, tú empiezas a cambiar y a ser otra persona. Si antes te enojabas, ahora ya no te enojas. Si antes eras celosa con tu hermanito, ahora ya no. Si antes eras mentiroso, ahora ya no mientes. Si antes buscabas peleas, ahora buscas la armonía, buscas la paz de Dios. Permites que por medio de la palabra y la guía del Espíritu Santo, tu vida empiece a cambiar. Y ahí te das cuenta quién está habitando en tu vida, ¿no es cierto? Y dice, y comenzaron a hablar otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen.
Lo que ocurrió es que los discípulos empezaron a hablar otros idiomas. Eran idiomas que ellos no conocían, ellos nunca habían aprendido. Imagínate que nosotros estemos aquí y hayan personas que hablen francés, que hablen inglés, que hablen italiano, portugués, y tú estés aquí y ellos para que te puedan entender, tú les hables en su idioma, sin que tú lo hayas estudiado. Imagínense que eso es lo que pasó en ese momento. Había gente de muchos lugares, de muchas naciones, y los discípulos empezaron a hablar en francés, en portugués, en griego, en todos los idiomas empezaron a hablar y todos lo entendían. Y eso fue un milagro. Y ese milagro sucedió para que el evangelio pueda ser transmitido a las otras naciones. Pero esto con el tiempo se terminó, cesó, porque ya podemos ver que ahora ya tenemos intérpretes, tenemos aplicaciones para que del español lo pasen al inglés, del inglés al castellano y así. Este milagro que pasó en ese momento fue en ese momento y cesó, ya no continuó. Entonces, como les decía, esto se produjo para que el ministerio avanzara. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y dice que todos estaban confusos, todos estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos todos, dice, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué decían esto? Porque los galileos eran personas vulgares, eran como guasitos aquí en Chile, que eran como toscos para hablar, no eran muy ilustrados, no eran tan fluidos ni tan coherentes para hablar, no tenían esa elocuencia para expresarse y se quedaban sorprendidos que los escuchaban hablar con fluidez y en todos los idiomas. Entonces estaban, dice, atónitos porque los escuchaban hablar en su propia lengua de los otros países. Estaban maravillados. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban, dice, todos atónitos, estaban todos perplejos, que estaban hablando todos los idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Decían. Mas otros, viendo todo esto, se burlaban y decían, estos están llenos de mosto. Esto quiere decir, estos deben estar borrachos. En el fondo, algunos piensan que este don continúa, pero la verdad que ya no se necesita estos milagros que ocurrieron en ese momento puntual. Eso ya no sigue ocurriendo. Pero sin embargo, hay una imitación falsa de este don donde hablan incoherencias en las iglesias y dicen que están hablando en lenguas. Pero esto no es así, esto es una mentira. En el fondo, este don que se usó fue para alcanzar a muchos incrédulos y fue una manera milagrosa de comunicar el evangelio en los distintos idiomas. Por lo tanto, como les decía, ahora ya no necesitamos esto, porque ya tenemos traductores y tenemos formas para aprender otros idiomas. También vemos que en Jerusalén
se muestra este milagro presenciado en la gente de diversas naciones. Todos lo escucharon, en judíos, en personas de otros países. Hubieron muchos, como les decía, que habían comprendido este milagro, que se asombraron, dijeron, esto sí es real. Pero otros, viendo este milagro, no lo creyeron y se burlaron. Pero muchas personas quedaron maravillados y atónitos. Como conclusión, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿por qué es importante? Porque nos capacita, ¿no es cierto? Nos ayuda a orar, nos ayuda a comunicarnos con nuestro Creador. Cuando estamos pasando momentos difíciles, tener la llenura del Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad. El Espíritu Santo también nos ayuda a tener más el carácter de Cristo. Y ¿qué hace cuando está el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos introduce a la iglesia. Por eso estamos aquí, reunidos en la iglesia. Como reflexión, yo quiero preguntarles, ¿tienen los frutos del Espíritu? ¿Tienen los frutos del Espíritu de Dios o tienen los frutos del Espíritu de la carne? Para que mediten y se pregunten en su casa, ¿qué frutos tengo en mi corazón? ¿Tengo enojo, tengo envidia, tengo celo, tengo ira, tengo gritería? ¿O tengo paz, tengo armonía, tengo templanza? Eso es para que ustedes lo analicemos en nuestra casa, que nos autoexaminemos. ¿Tenemos el carácter de Cristo? ¿Te preocupas por cuidar tu relación con Dios? ¿Entristeces o contristas el Espíritu Santo portándote mal? ¿O quieres agradar al corazón de Dios, que esté ahí alegre nuestro Señor? Hermanos, que Dios nos ayude a estar siempre llenos de ese Espíritu Santo. Y si alguna vez lo hemos contristado, lo hemos entristecido, pidámosle perdón para que Él nos ayude a ser un reflejo de su Hijo Jesucristo, para así poder cumplir nuestra carrera hasta el final. Porque sabemos que si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios no nos va a usar, no vamos a poder servir en la obra de Dios. Esto era lo que yo les quería compartir y que el Señor nos ayude cada día a hacer un mejor testimonio. Nos ponemos en pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por haber derramado tu Espíritu Santo, porque sin ese Espíritu nos faltaría, tendríamos el auto, pero no tendríamos la gasolina, la benzina para poder arrancar, Señor. Es muy necesario tu presencia y ayúdanos a cuidarlo siempre en nuestras vidas para que no lo contristamos, no lo entristezcamos y tú te vayas, Señor. Ayúdanos a serte siempre fiel, ayuda a tu iglesia y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.